Muchas gracias. Esto es Desde el Congreso y en esta ocasión tenemos para usted un análisis y una explicación general de lo que se ha hecho durante esta legislatura, durante este segundo año de la 63ª legislatura en materia de derechos laborales. ¿Cuáles derechos laborales? Eso se lo vamos a decir en el curso de esta emisión, en la cual tengo mucho gusto de compartir con la diputada Luz Argelia Paniagua. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. El diputado Julio Saldaña, quien ya nos ha hecho favor en otras ocasiones de participar aquí con su conocida vehemencia y con su conocido conocimiento de los temas, sobre todo de este tema de los asuntos de los trabajadores, y también el señor diputado de Morena, Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien también es conocido por su enjundia y por su firmeza en la defensa de ciertos postulados políticos e ideológicos. Entonces, con este grupo de personas, de diputados y con la diputada, vamos a comenzar preguntándole primero a usted, diputada, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió en materia de derechos de los trabajadores? Bueno, pues primeramente saludar al auditorio y me da mucho gusto que el día de hoy podamos estar aquí compartiendo con mis compañeros de la Comisión del Trabajo. Creo que en materia de trabajo hemos tenido algunos avances, hemos tenido ya la aprobación de varias iniciativas que se encuentran ahorita en el Senado, que es importante que el Senado también dé respuesta para que estas ya puedan ser efectivas, ¿no? Yo quiero comentar el tema, por ejemplo, que aprobamos en abril del año pasado, que fue la no discriminación por edad para el acceso o promoción en el trabajo, ¿no? Que es algo que la sociedad nos está pidiendo, porque luego siempre vemos los anuncios, ¿no? Se solicita trabajador menor de tanto. Así es, ¿no? Y entonces, quienes tienen la experiencia, la capacidad, pero que además puedan estar al frente de la familia, pues ocupan la oportunidad de trabajo. El otro día vi por ahí en un periódico que a una trabajadora, a una persona, le habían retirado su pensión porque había cumplido 113 años de edad y que solamente tenía derecho hasta los 110. Lo cual es un absurdo en los dos casos. No, en los dos casos. Primero poner ese límite de 110, pero después no entender que para fines de justicia lo mismo da 110 que 103. ¿Cuántas personas pueden? 113. Sí. ¿Cuánto podrá llegar? ¿Cuántas personas habrá de esa edad en este país? Yo creo que son muy pocas y sobre todo con una pensión, ¿verdad? Con un derecho. Sí, no sé con si un era derecho ganado. No sé si era un derecho pensionario o era una ayuda de estas solidarias de programas sociales, no sé exactamente, pero de que era un absurdo absoluto, ¿no? ¿O usted qué opina? Es que lo vi que hizo, ¿cómo es posible? No, pues, ¿Cómo? Claro que coincido con tu opinión, desde ahora, luego que... Hablando de absurdos, sí. ¿cómo le pueden hacer ahora que mencionaba usted los anuncios en los periódicos de solicitudes de empleo, que dice, se solicita personal de ambos sexos? ¿Y dónde hay personas de ambos sexos? Pues habrá, pero ¿cómo le hacen? No, bueno, pues entendemos que se refiere no hombres entendemos, y mujeres, ¿no? O sea, ha sido ya una... Entonces que le pongan de cualquier sexo, de cualquier pero sexo. No que de ambos. Pues, sí, de ambos. ¿Usted conoce muchos de ambos sexos? Bueno, diputado. Habría que preguntarle quién lo escribe, ¿no? ¿A qué se refiere de manera pues, específica? Sí. Pero bueno. Pero fíjate que coincido con ese ejemplo muy absurdo. Bueno, no es ejemplo, fue una realidad. Yo quiero traer aquí al tema un caso en 1911, en el ISSSTE. Un empleado colaboraba sacando copias durante 9, 10 años. Posteriormente ascendió en un lugar que tenía otras actividades y luego lo denuncian, lo demandan por mal manejo de recursos económicos, donde su área no manejaba un peso. Y se llevaron como 10 años para poder resolver el caso. Él buscaba la reinstalación. Posteriormente, donde hay el segundo paso, porque para esto el patrón, al segundo paso de una legislación o de un litigio laboral, es que el patrón se entera, ¿no? Resulta ser que pasaron
años hasta que se resolvió. Pero lo curioso del pasado es que el señor estaba demandado por manejos de recursos, cuando él no manejaba un solo peso. Cuando hablamos qué avance hemos llevado a cabo y hemos obtenido en un México de hoy que viene desarrollando temas laborales, donde eso ya no puede suceder. Hoy la justicia laboral y la reforma del 2012 que ya vienen dando y que en este apartado de la justicia laboral tenemos mucho que resaltar. Hay términos, va a implicar el Poder Judicial, las decisiones. Tenemos ejemplo, también hay que decirlo. El estado de Chihuahua es uno de los estados pioneros en poder hacer más ágil la resolución. En algunos puntos se llevaban 389 días o más. Hoy ya tenemos términos. Como un ejemplo del estado de Chihuahua, son 89 días. Hoy con esta reforma, con la justicia laboral, los trabajadores van a decidir si quieren o no adherirse a un sindicato. Eso es un gran logro. Esto es algo que debemos de resaltar, que en esta legislatura se ha trabajado a favor del obrero, a favor de la trabajadora. ¿Qué más podemos resaltar? Y eso debemos de sentirnos orgullosos de que no estamos pasando de noche en una cámara tan complicado en estos momentos y que le podemos decir, no hay por qué denigrar a las mujeres. No hay por qué decirle, no vas a trabajar porque estás embarazada. No hay por qué limitar a alguien que pierde un ser querido y el patrón se oponga a darle días, yo digo de garantía, días que merece para días que vaya. De duelo. Pues, de duelo, pero eso ya está en ley. Asuntos. Eso ya lo tenemos ya trabajado. Aquí estamos 3 diputados que hemos participado en la comisión y yo le voy a parar ahí porque tenemos mucho de qué resaltar de las bondades para el trabajo. Hay mucho por hacer, pero los rezagos que había en las áreas conciliadoras, que de todo tenía menos conciliar, que el único que ganaba eran los abogados, el patrón o la empresa, el trabajador o la trabajadora, eran en segundos términos. Bueno, lo que pasa es que siempre el patrón tenía un aliado imbatible, el tiempo. El tiempo corrió en favor de él. No, hoy tenemos un límite de tiempo. No sé, diputado Juárez, nos quedan 4 minutos para que usted nos explique lo que conduzca de acuerdo con estas reformas en las que usted participó. Sí, una de ellas es la reforma que se hizo a la tabla de enfermedades, que es algo en lo cual yo en lo particular no estuve de acuerdo por una situación muy simple. No puede ser que se elimine al Poder Legislativo, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y que quede en manos esa tabla de enfermedades de un grupo de empresarios, de un grupo de líderes sindicales charros, de un sistema de gobierno que lo que menos tiene es ser garante y protector de los trabajadores, y para ejemplos hay muchos, los que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha quedado a deber, y el caso más ejemplar es el de pasta de conchos. Y como eso, pues todas estas situaciones que se van a presentar de aprobarse en el Senado. Lamentablemente aquí se aprobó, espero que en el Senado no se cometa el mismo error, porque se da como la panacea de actualizar la tabla de enfermedades e inclusive se incrementan, pero van a ser sujetas de este consejo que está compuesto de manera tripartita, no por sindicatos democráticos, sino por sindicatos que son blancos, sindicatos que son afines al sistema, el Congreso del Trabajo, la CTM y varias organizaciones más que de una u otra manera van a tener incidencia. Y entonces creo que es de las reformas que se han hecho, desde mi opinión, equivocadas, porque tú no puedes eliminar al Poder Legislativo de lo que es la tabla de enfermedades, que lo contiene actualmente la Ley Federal del Trabajo, 513, 514, 515 y 515 bis que le quisieron meter, en donde hoy esa parte de la tabla de enfermedades va a ser un factor determinante para que se pueda fijar
si se da como accidente de trabajo o entra dentro de las tablas de enfermedad por el mismo desempeño que están llevando a cabo los obreros y los trabajadores de este país, los campesinos, porque también se utilizan pesticidas. Ese tema, diputado, me fertilizantes. gustaría que lo ampliáramos un poco en el siguiente bloque al cual ya vamos a llegar, porque parece ser que no quedó claro en la modificación que se hizo cuáles son las enfermedades profesionales o los riesgos profesionales de enfermedad y cuáles son las enfermedades que cualquiera puede tener independientemente de la labor que desempeñe en una empresa, y que por esa diferencia fue que se hizo la modificación de las tablas, que ahora sí, como Moisés, las tablas de la ley. Pero vamos a ver después las tablas de la ley. Vámonos a una pausa y regresamos de inmediato. Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas, en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, regreso con usted. Tengo el gusto de que se incorpore a este grupo la diputada Rosalba Ramírez del Movimiento Ciudadano, si es que no me estoy equivocando, ¿verdad? Claro que no. Ah, Movimiento bueno. Ciudadano, Jalisco, a la orden de usted, Rafa. Bueno, pues estábamos comentando, entre otras cosas, estas reformas que se hicieron a partir de las iniciativas y las aprobaciones que hubo en la Cámara de Diputados para hacer una justicia laboral más expedita, en la que no sean juicios de 5 o de 10 años, cosas que se eternizan, cosas que nunca se resuelven. Hace poco se reinauguró el Frontón México. Llevaba una huelga ahí de más de 20 años. 22 años. Y no se sabe si se resolvió o no se resolvió o qué pasó. Es un pequeño ejemplo. Y también se hablaba también de esta modificación que se hizo en la clasificación de las enfermedades profesionales y las enfermedades no profesionales que podían ser también incorporadas en un catálogo o en una tabla de especificaciones y que permitiría los beneficios de la incapacidad profesional, como por ejemplo, decía alguien, que un trabajador de la mina tenga problemas pulmonares es consecuencia de una enfermedad profesional, viene con el riesgo de su trabajo. Pero si ese señor trabaja en la empresa minera y es oficinista y no conoce más polvo que el polvo del escritorio, pues entonces no podría invocar esa misma enfermedad para él incapacitarse en caso de que tuviera gripa. Es un ejemplo, pero sobre eso se estaba hablando cuando tuvimos el gusto de recibirla. Entonces, como usted acaba de llegar, pues díganos qué más. Qué amable, Rafa, muy amable. Comentarles que en materia laboral estamos debiéndole al pueblo de México muchísimo. Realmente en el avance, entre comillas, que se dio, porque realmente se modifica la Ley Federal del Trabajo en el asunto de la tabla de enfermedades para indexar otras tablas o en su momento para generar una adecuación de los porcentajes que generaría el pago del, podríamos decir, del daño sufrido, la indemnización que está obligado el Estado o el patrón en asunto de enfermedad laboral o en su caso accidente de trabajo. Sin embargo, creo que le estamos debiendo a los mexicanos, porque no debimos permitir que sea la comisión tripartita integrada por sindicatos que hasta el día de hoy han comprobado que son blancos, blancos, blanquísimos, es más transparentes, el representante del gobierno federal y los representantes de los patrones. ¿Dónde queda el apoyo? ¿Dónde queda la experiencia de los verdaderos conocedores que serían los médicos de medicina de trabajo? Movimiento Ciudadano votó en contra esta aprobación
porque no estamos de acuerdo con que sea una comisión tripartita. No estamos de acuerdo que ellos sean los que determinen en qué porcentajes van a quedar los importes que serán las indemnizaciones para los trabajadores, o en su defecto, a cuánto se harán acreedores en caso de alguna incapacidad permanente, parcial o total. Tenemos que ser muy probos y muy precisos en que le estamos debiendo al pueblo de México y estamos permitiendo y le estamos dando elementos a quienes a través de la historia han comprobado que no tienen la menor intención de fortalecer y cuidar a los trabajadores. Y un ejemplo real y palpable lo tenemos en esta Cámara de Diputados, donde el esclavismo moderno tiene presos a los trabajadores de intendencia y algunos otros rubros de trabajadores que lamentablemente no tienen derechos, no tienen justicia social y que a través de las outsourcing se permite que les violenten la oportunidad de tener la garantía de un trabajo digno, de un sueldo seguro, de una estabilidad laboral, donde año con año la empresa que presta los servicios a esta Cámara de Diputados para poder otorgar el trabajo de las áreas de intendencia, nos encontramos con que cambia de razón social, aniquila los derechos de los trabajadores de intendencia, no les reconocen antigüedad, no se les paga reparto de utilidades, en muchas ocasiones se les regatea la atención del seguro porque están con un sueldo de miseria. Realmente poquito más de 100 pesos que ganan estas personas, híjole, es una forma sin vacaciones, sin reconocimiento de antigüedad. Si se incapacitan, pues los andan regañando y si no en la primera oportunidad los corren. Eso es esclavitud moderna en esta Cámara de Diputados donde se hacen las leyes. Que aquí está el asadón de palo en la casa del herrero. Así es. ¿No? Pero no es únicamente en la parte de intendencia. Nos encontramos con que hace unas semanas atrás en el Excelsior sale una cantidad de plazas que supuestamente son para Cámara, pero resulta que tenemos personal eventual de honorarios y de confianza, eventuales con más de 10 o 15 años sin tener una estabilidad, personal de honorarios que no tiene ningún tipo de seguridad, ningún tipo de prestación, y si demandan, entonces inmediatamente los corren. Es decir, hay una cantidad de plazas, sí, pero se utiliza para quienes son mayoría en este Congreso, para meter a sus allegados. Yo denuncié que en la propia Comisión de Trabajo hay aviadores, hay inclusive una situación de corrupción, yo lo señalé claramente, por la contratación de un despacho que fue más de $250,000 que se tuvo que hacer, que se utilizó un voto de confianza que efectivamente dimos, pero un voto de confianza para agilizar las cosas administrativas, no legislativas, y que en lo particular yo retiré ese voto de confianza, toda vez que lo que nos presentaron fue un despacho que se encargaba de hacer precampañas, campañas y postcampañas, que es la defensa del triunfo en el caso de quienes contrataran este despacho, que a final de cuentas se da todo un asunto de corrupción en donde César Camacho está involucrado, porque él tiene despachos que se encargan de todo lo que es la orientación legislativa, política, de marketing, de imagen, de toda esta cuestión. Entonces, aquí tenemos que decir las cosas como son. Por eso, en algunas ocasiones dicen que soy muy apasionado. No, es que tenemos que decir las cosas como son. Y eso genera, a veces, esa antipatía para quienes no están acostumbrados a escuchar las cosas como son. Y entonces, aquí lo que no podemos hacer es ser hipócritas legislativamente hablando y legislar sobre las rodillas y simular que estamos preocupados por los trabajadores. Mentiras. Si hay una situación de esclavismo, de violación de derechos, de falta de estabilidad laboral y de falta de prestaciones, como lo que se trabajó en la comisión, yo les preguntaba con esta cuestión de la ley de alimentación, donde a voluntad del patrón se iba a poder dar la oportunidad de darle a los trabajadores de esta prestación, que debiera ser un derecho, porque quedó prestación a voluntad del patrón, y yo señalé inclusive en la propia comisión de todo lo que se compone de asesores, todo lo que es la parte
eventuales, de personal de honorarios, de confianza, si en esa comisión les daban ayuda alimentaria. Y entonces, pues resulta que nadie se atrevió a levantar la mano, a decir que efectivamente ahí, y es decir, como bien lo dice usted, en casa del herrero, asadón de palo. Entonces, esa es la parte que tenemos que decir, que lamentablemente, bueno, pues las mayorías nos aplastan, pero no dejamos nosotros de seguir luchando desde abajo con la gente y tratar de legislar de manera correcta. En ese diagnóstico que hace el señor diputado Juárez, ¿ustedes están de acuerdo? Pues o sea, ¿ese asunto existe de ese modo? ¿Así es como...? Mire, yo la verdad quiero reconocer a los compañeros que han tenido su tiempo a su disposición para a lo mejor incursionar en los temas administrativos de la Cámara del Congreso, de la Cámara de la Unión, que definitivamente yo tengo que decir que yo en mi caso no lo he hecho. Si ellos han incursionado y han conocido esta parte, les reconozco y les felicito que nos enteren de estas situaciones, porque no todos es tan diverso el trabajo aquí que cada quien vamos tomando ciertos temas y empezamos a trabajar en ello. Entonces, para mí ha sido una información que ellos me dan. Yo creo que son diputados que tenemos la credibilidad y que esperemos que así como lo han buscado, pues sumemos fuerzas para poder ver que aquí en el Congreso se lleven mejor las cosas con nuestros trabajadores. Yo me regresaría un poquito, digo, si se puede, claro, al tema de las tablas de enfermedades, que yo les voy a decir... Lo único diputado, es que tenemos nada más 2 minutitos para este bloque, pero le propongo esto. O lo puedo platicar después, si usted quiere. ¿Cuál es mi experiencia? De esta pequeña pausa, regresamos con usted para que volvamos a los temas generales. Yo creo que este planteamiento, esto que yo llamo una denuncia pública que han hecho la diputada y el diputado Juárez, bueno, pues ya está dicha, ya está allí, ya quedó registrada, ya la oyó y la vio quien la vio y quien la oyó, y entonces podemos seguir con los asuntos que están pendientes en materia legislativa en general y las cosas que están pues ahora bajo la revisión de la Cámara de Senadores, si a ustedes les parece. Está bien. Sí. Muy bien, entonces vamos ahorita a escuchar la intervención de Miguel Reyes Razo y después de ese pequeño apéndice que tiene este programa, gracias a Dios que lo tiene porque es muy interesante, regresamos para continuar con estos asuntos macro, digámosle así, de las reformas de los derechos de los trabajadores. Ahorita volvemos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Estamos en mayo del año 2017 y si bien recuerda usted que nos sigue semana a semana aquí desde el Congreso, ya anticipábamos unas semanas atrás que este mes de mayo tendríamos motivos de alegría, de gozo, de fiesta, de contento, de muchas celebraciones. Desde el primer día del mes, recordará usted que aquí mismo reseñamos lo que significa para los trabajadores recordar a los mártires de Chicago cada 1 de mayo. No solamente los trabajadores, los obreros mexicanos, no solamente esta mano de obra mexicana en el mundo entero, y durante mucho tiempo aquellos países que se habían dado una gran relevancia, merecida, merecidísima a los obreros, a los trabajadores, ha disminuido en casi todo el mundo. ¿Será por la robótica? ¿Será porque el progreso los desplaza? Como ya nos lo anticipaba en sus inolvidables tiempos modernos el gran Charles Chaplin, como la máquina hace que el hombre se inutilice, sea incapaz de producir a la velocidad, con la celeridad, con la perfección o con la gran rapidez que se necesita para satisfacer mercados que hoy por hoy son los que mandan en la economía mundial. Entonces ese hombre, ese obrero, pues se va a la calle, a menos que lo capaciten,
a menos que adquiera nuevas habilidades, explote novedosos, modernos saberes y se actualice y se ponga al día. Parte de esa actualización en este mes de mayo también está en la escuela, en el Día del Maestro. ¿Qué festejar del Día del Maestro? ¿Cómo no honrar, cómo no contentar, cómo no recordar con gran cariño, con gratitud, gratitud, con evocación del buen ejemplo, de lo que inspira a un profesor, un buen profesor, un profesor culto, un profesor de buena presencia, un profesor que estimule la imaginación, la gana de saber, la gana de conocer, el afán, el anhelo de participar y de explorar. El maestro, el profesor, la tarea, el aprendizaje, el libro, desde mi nuevo amigo de Carmen G. Basurto al Poco a Poco, Adelante, Zipacli, Mi Patria, aquella serie de Mi Patria, Las Rosas de la Infancia de Enriqueta Camarillo, Vida de Pereira, una serie de libros para los infantes, una serie de textos que daban ejemplo, que estimulaban, que le decían al niño cómo conducirse y lo que se esperaba de él y para qué debía prepararse, ese punto esencial, pues el niño en ocasiones ha sido sometido como si fuera un conejillo de indias a experimentos educativos. Por ejemplo, hace algún tiempo se hablaba de Summerhill, un modelo importado, me parece que de Inglaterra, en el que el niño hacía su voluntad, en que no había que precipitarle llevándola forzadamente al aula o al laboratorio o al campo deportivo, sino que se expresara con gran libertad. Summerhill. Y luego hay sistemas que el Montessori y que hay otros sistemas así. Y entonces el niño también puede sufrir desconcierto. El niño también puede decir, bueno, ¿y ahora por dónde voy? Confundirse, caer en una duda, no esta que suscita el querer saber más, sino la duda que realmente aplasta o puede hasta anular o hacer que se pierda o producir desinterés total por el saber. Y esa es la responsabilidad del maestro, el buen ejemplo, el buen decir, el atraer, sembrar en las mentes infantiles una simiente de bien, de moral, de buenas costumbres, de buen decir, de buen tratarse, de respeto, de cariño, que empieza por el propio cuerpo, la propia persona y la ajena, desde luego. Esa es la gran labor del profesor, ya sea con la técnica de la enseñanza de Dewey o de tantos y tantos educadores que en el mundo han sido, desde el peripatetismo de los griegos, desde el diálogo, en fin, esta humanidad que evoluciona y que un maestro es el gran conductor. Eso es el maestro, un conductor. Pero también la casa ha de contribuir, también la familia ha de reforzar esa buena educación, esa buena alimentación, esa vida higiénica, esa vida plena, rica, aprovechable, tan útil, tan fértil como la mente humana que no cesa de producir saber, saber y más saber. Sí, la modernidad, desde luego, sí, desde luego el futuro que debe ser extraordinario, siempre se nos está presentando y siempre lo consumimos y anhelamos más futuro. Pero también con la raíz profunda de nuestro rico pasado, de nuestro rico presente, en el caso mexicano. Reforma educativa, claro que sí. Mejores maestros, ¿cómo que no? Honremos al maestro hoy. Vivan los profesores, que viva la educación, que viva José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, hombre, don Jaime Torres Bodet, los grandes en la educación. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos a esta conversación de grupo que tenemos con las diputadas y los diputados. Si usted escucha por ahí un rumor, es que aquí en la Cámara hay muchas sesiones de muchas cosas simultáneas y a lo mejor hasta los aplausos del salón de junto se llegan a escuchar en la transmisión de nosotros, pero no tenga usted mayor cuidado, es parte del trabajo que hay aquí en la Cámara. Uno pasa por afuera y no se imagina cuántos salones, cuántas reuniones,
cuántas aulas están en funcionamiento. En fin, hay muchas cosas que se hacen aquí, entre otras este programa para usted. Usted nos decía, diputada, que volvía con los temas generales de lo que se está haciendo en el trabajo legislativo, paralelo, a un lado, sin tomar en cuenta por ahora los asuntos administrativos internos de la Cámara. Digo, que son importantes, interesantes. Yo, como les digo, les agradezco la profundidad que ellos han podido trabajar con los empleados. Yo creo que sí es nuestra obligación, de alguna manera, velar por ellos, porque al final de cuentas somos trabajadores todos, ¿no? Y entonces ellos están al servicio de una institución que debe velar también por eso, ¿no? Entonces, gracias, compañeros, por su información. Yo nomás quería hacer un comentario acerca del tema de las tablas de enfermedades y voy a comentar en el sentido de que yo tuve la oportunidad de participar en esa comisión nacional, ¿no? Hace algunos años. Quiero decirles que sí participan investigadores, colegios médicos, etcétera, en donde se toman diversas decisiones. A mí me tocaba coordinar una subcomisión precisamente de formación en temas de salud y entonces yo trabajaba con estos médicos, pues sí con las instituciones, sí el Ejecutivo Federal, pero también los ejecutivos municipales o estatales, ¿no?, que estaban aquí cerca, y que esta comisión, digo, la reforma se hizo y yo así lo vi. En el 70 fue la última vez que se aprobaron las tablas de enfermedades. Entonces, después de eso no pudo haber una conciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo que tenían la facultad de aprobarlo. Entonces, lo que se hace ahora es poder dinamizar esta materia, porque al final de cuentas, en todos estos 40 años, las enfermedades han variado. Hay nuevas situaciones que entonces provocan también hasta los temas de esterilidad en la pareja, por las situaciones de riesgo que corren y que no estaban contempladas. Situaciones como existía el paludismo, pero no existían las nuevas enfermedades de otras especies que están causando daño. De otros moscos. De otros moscos, así es, ¿no? Entonces, la bondad de esto era hacer las nuevas enfermedades que pudiera la persona gozar de su incapacidad o su situación laboral con certeza, y no que a lo mejor el médico determinaba una cosa cuando la realidad era otra dentro de su enfermedad. Esta para mí es una bondad. El tema de a qué tiene derecho el trabajador, pues se encuentra en el artículo 491 de la Ley Federal del Trabajo, en donde habla que a partir de su indemnización el trabajador tiene derecho al pago completo, ¿sí?, de su salario, ¿sí? Y ya pues, subsecuente a esto se va trabajando con la ley del Seguro Social para ver el tema de los porcentajes y las incapacidades. Entonces, en ese sentido, nosotros estuvimos a favor porque ocupábamos esta actualización. Efectivamente, sale de la esfera del Congreso, ¿no? Pero bueno, hay que buscar las formas para que esto se lleve de la mejor manera y seguir constatando que en esta comisión se estén haciendo los trabajos. Digo, cuando yo tuve la posibilidad de participar, los trabajos eran muy serios y la verdad con mucha participación de colegios médicos precisamente en salud laboral, ¿no? Muchas gracias. Es mi participación. Usted tenía, ya lo veo en el arrancadero, sí, diputado. Sí, la verdad estoy inquieto porque coincido en algunos puntos que los compañeros ya han emitido. Una sugerencia al canal del Congreso, a los responsables. En un panel de esta importancia para el sector obrero, trabajador, social, empresarial, económico, toda una sociedad mexicana, aquí nos hace falta alguien. Nos hace falta la diputada Georgina Zapata, la presidenta de la comisión. A mí me encantaría que estuviera en un panel de esta magnitud, que agradezco y reconozco el trabajo a todos y a cada uno quienes han dedicado esta gran idea. ¿Por qué razón lo menciono? Yo en comisión he pedido más de 5 veces que debemos de dar más allá del deber. Ellos son testigos que he encarado en el buen sentido, con todo respeto, a la diputada. Es una comisión cómoda. Es más, tenemos café y galletas. Pues, ¿quién quiere salir de ahí? Oye, hay que preguntarle a los subcontratados cómo están. ¿A qué voy? He invitado a la presidenta
que salgamos de nuestras oficinas, que visitemos las instalaciones y me allano. Si no quiere caminar, que visitemos las instalaciones del Congreso como yo he visitado. Conozco la situación que yo ya he mencionado, no los toco, coincido, me allano. Pero que vayamos, no lo toco el tema ya. De que me tocó primero que usted, porque yo he hablado de las primeras reuniones en comisiones de estas anomalías. Si ha avanzado, sí, desde luego, no voy a quitarle mérito. Ha habido algunos avances. Falta mucho. Las instalaciones de Petróleos Mexicanos con esta derrama de desempleo por una reforma energética que generó desempleo. ¿Cuándo hemos sido Amistado Veracruz, Pajaritos, ni en los accidentes que se han perdido vidas, Cangrejera, donde el trabajador es trabajador porque suda y cumple su horario, pero no porque se le respete ni se le considere con el sueldo, con la prestación, con su derecho de garantía, con su seguridad social? ¿Dónde estamos? Y hago esto, ¿dónde estamos? Ojalá y las comisiones en este Congreso Legislativo hagamos un trabajo que la gente sienta que estamos de carne y hueso, que estamos sintiendo el dolor de la gente que está mal correspondida, las subcontrataciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y dónde se da? Hay que ver a quiénes benefician. ¿Cuándo vamos a encontrar responsables y la misma legalidad? En la legalidad está el fraude. En el cuadro de la legalidad está el fraude de la subcontratación. ¿A quién buscamos? ¿A quién culpamos? Si el esquema está hecho para ello, para no tener responsabilidad sobre un subcontratado. El otro tema, las tablas de enfermedades. Recordemos que en el 2012 se elimina la tabla de incapacidades. Fue un paso bien, la eliminaron. Se dijo que a los 6 meses se haría la actualización. Pasaron 3 años y fracción y no hubo. Ahora se somete la actualización de las tablas de enfermedades. Nosotros proponíamos en la comisión, el grupo parlamentario del PRD siempre ha estado cerca de la clase trabajadora, siempre ha estado preocupado para solventar y mejorar la calidad laboral. ¿Qué fue lo que exponíamos? Que primero se diera de baja la tabla de enfermedades para no crear un conflicto a futuro al trabajador. Se aprueban las tablas y no se da de baja en el Pleno la tabla que actualmente está. No se dio de baja. 161 enfermedad y se hace una actualización de 185, pero mi pregunta siempre que le hice a la presidenta y la vuelvo a hacer, ¿quién conoce la tabla? ¿Quién conoce las enfermedades profesionales y no profesionales? ¿Quién conoce el orden de prioridad de las enfermedades del trabajo? Nosotros. Del trabajo, del trabajador. Sí, porque digo, hay trabajos peligrosos, trabajos el trabajo de la mina, el trabajo acá. Sabemos que se incluye enfermedades como cáncer de la piel, sabemos que la alergia, sabemos de algunas, pero no conocemos qué trabajo le da a la Secretaría del Trabajo, qué trabajo nos da a nosotros, que eso lo pedí en comisión. Tenemos facultad y tenemos derecho. La comisión pudo haber citado a los responsables, a la comisión tripartita, que vengan y nos rindan un informe a los diputados. Pues somos representantes de la clase trabajadora y de los mexicanos en general. No nos hemos dado a respetar como comisión y creo que ni como diputados en este Congreso, porque hay muchas cosas que estamos dejando de hacer en ese renglón. Yo sigo insistiendo y lo seguiré insistiendo. Y lo he hecho en el marco del respeto. Tenemos que dar más allá del deber en el renglón del trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál enfermedad? Nosotros, Grupo Parlamentario del PRD, no acompañamos esa tabla, sin embargo, fui promotor hasta con un exhorto de que ya la dieran a conocer, pero eso no se dio. ¿Cuál miedo de dar a conocer, de sentarse con la Comisión del Trabajo? ¿Por qué tocarla? Pero además de eso, nada más para que
Sí. Quede claro una Mire, cosa. diputado, El déjeme tercero, hacer aquí el corte para que esto que usted va a decir no quede trunco. ok, Y entonces usted, ahora que regresemos de esta pausa, ya nos lo explica de manera total, completa. Permítame un segundo, en este momento regresamos. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el sitio www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, pues esta es la última fase, el último tramo de esta conversación, de la que se han abordado los temas meramente legislativos, todo esto de hacer el trabajo de las comisiones, hacer el dictamen, enviarlo a la Cámara de Senadores, todo esto que es parte del proceso legislativo, pero también han aparecido los temas de la cotidianidad, de las condiciones de trabajo de los empleados, de los eventuales de la Cámara de Diputados, los más modestos trabajadores del área de la Intendencia, de la limpieza, del servicio básico de estos enormes, de estos 10 grandes edificios que hacen todo el complejo legislativo de San Lázaro. Y como usted ha oído, bueno, pues hay puntos de denuncia, hay puntos de queja, hay señalamientos sobre lo que se hizo, sobre lo que no se hizo, y en ese sentido el señor diputado Juárez quería abundar un poco sobre lo que aquí ya se había dicho. Cuando él concluya, yo le pediré al resto de los participantes las conclusiones a las que puedan llegar después de esta discusión y de este análisis que hemos hecho en los últimos 30 y tantos minutos. Si me hace favor, diputado. sí, yo señalaba hace un rato que en el tema de las tablas de enfermedad, que es algo que va a impactar de pasar el Senado. En el Senado está esta aprobación o este trámite legislativo que después de que aquí se aprobó y que Morena fue muy tajante y dijo no vamos a darnos un tiro en el pie y decir que se excluya al Poder Legislativo. Pero en uno de los transitorios del dictamen, fíjense bien lo que dice, el tercero, las tablas de enfermedad de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo que se aplican conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo quedarán sin efectos. Una vez que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emita las tablas en términos de lo dispuesto por el artículo anterior. ¿Quién pone al secretario de Trabajo? El presidente de la República. ¿A quién le sirve el secretario de Trabajo y esta comisión? Que yo no digo que no haya especialistas, sí, efectivamente, la medicina del trabajo es finalmente quien está llevando a cabo. Tienen cerca de 10 años, bueno, 10 años en los que hasta el día de hoy, como decía el diputado Julio Saldaña, pues no se ha dado a conocer esas tablas y además sale de la ley y se convierte en una norma que no obliga a que esto tenga que ser acatado por el patrón. Y entonces, pues aquí no venimos a legislar para el patrón, no venimos a legislar para ese sector empresarial que financia campañas, que paga a los futuros gobernantes, y ahí están los casos de corrupción en cerca de 22 estados de la República, en su gran mayoría encabezados por el PRI. O sea, tenemos que decir las cosas con nombre y apellido. Y entonces, a mí no me van a decir que las tablas son tan benévolas, son tan buenas, que van a permitir ampliar ese esquema de incapacidad permanente o riesgo de trabajo, accidente por riesgo de trabajo. Pero además, lo que contiene todavía esta serie de modificaciones,
que va a ser revisable cada 5 años en términos de los avances de la medicina. O sea, si se determina que hay una incapacidad permanente, estamos hablando que no tiene un tiempo de vigencia, como bien lo señaló ahorita, una gente que cumple 110 años y a los 103 le cortan la pensión, se me hace un absurdo, ¿no? Porque cuando el promedio de vida en este país, por todo lo que está, no rebasa los 80 años, o sea, dichosos aquellos trabajadores que llegan a esa edad, pues porque se cuidan y porque entonces su actividad laboral no implicó algún tipo de riesgo o su misma condición genética permite que lleguen hasta esta edad. Y eso es bueno, pero lo que está detrás de esto es eliminar la obligación del gobierno a sostener una pensión digna, decorosa y que sea lo suficientemente remunerante para que los trabajadores puedan gozar, después de tantos años que se dedican al trabajo, de poder gozar de una pensión, ya sea por accidente o por riesgo de trabajo, por accidente de trabajo, y entonces es revisable cada 5 años. Entonces, como los avances de la medicina dan para que hoy te puedan poner un pulmón artificial y te habían incapacitado en el caso de los mineros por todo lo que aspiran, pues entonces hoy te van a retirar esa parte y regrésate a la mina, ¿no? Entonces, cuestiones como esas que son de verdad abominables, que no pueden ser. Y si a eso le metemos todavía el que va a estar sujeto a capricho de voluntad de esa comisión y de ese secretario de Trabajo, ahorita es a quien pone Peña Nieto, que lo acompañó en el gobierno del Estado de México, pero mañana ¿quién es? Mañana ¿quién será? Y entonces quitan al Poder Legislativo para poder efectivamente llevar a cabo pues este tipo de correcciones que no pueden ser sujetas nada más a capricho de voluntad del patrón y de los cómplices de los patrones. Concluyo con esto. Mario de la Cueva decía que a los trabajadores de este país, a los obreros, los campesinos, los que producen la riqueza, deberían ser considerados patrimonio nacional. Sin embargo, se toma hacia este sector laboral en todas estas áreas como si tendrían que ser los más castigados, los más violentados, y eso creo que no debe de ser. Muy bien, diputado. Por favor, diputada, tenemos todavía 5 minutos. Definitivamente las modificaciones turnadas al Senado respecto de la Ley Federal de Trabajo significan un paso, pero un paso, en algunos casos hasta podríamos decir de retroceso, como es el multicitado caso de las tablas de enfermedad profesional y accidentes de trabajo. Sin embargo, podemos hablar de que se conquistan algunos otros beneficios, como el darle licencia al señor por paternidad, el obligar al patrón al cumplimiento, entre comillas, de la hora para lactar dividida en fracción en medias horas. Pero la verdad es que la esencia de esta Ley Federal del Trabajo va en sentido totalmente tergiversado. Como diputados, nuestra obligación es velar por conquistar derechos para los que menos tienen, para los más desprotegidos. El empresario, el patrón, no necesita defensa, tiene mucho dinero para contratarla. En una estricta igualdad en cuanto a derechos y obligaciones, debiéramos como diputados realmente legislar para los más desprotegidos. Sin embargo, la constante en esta Cámara de Diputados ha sido sacar leyes turnadas por el gobierno federal, no hacer contraparte, lo tomamos como si, porque viene del presidente, el señor todo lo sabe y todo lo que dice él está correcto, o bueno, así lo pretenden los que pertenecen a su fracción. Y no hacemos el trabajo para el que nosotros fuimos mandados a esta Cámara de Diputados, que es ser la voz de los que nos escuchan. Ese es el grave problema que sucede, porque en esta Cámara pasan todas las propuestas del Ejecutivo y no somos contrapeso, que esa sería nuestra obligación. En esta Cámara no opera la división de poderes. Nos convertimos en comparsa o nos convierten, porque aunque nosotros vayamos en contra, lamentablemente no tenemos la mayoría.
Y la responsabilidad, bueno, pues es de quienes en su momento dieron esa oportunidad. Concluir al Adelante. diputado, porque si no ya se nos Ya, acabó nos el fuimos. tiempo y ya no llegamos. Muy breve, para que la diputada también dé su conclusión. Ahí está el relojito. Vamos a seguir insistiendo porque es un tema laboral, mucha desigualdad. Vamos a seguir insistiendo desde el grupo parlamentario del PRD que las pensiones vitalicias a los presidentes de México, una de dos, que lo más deseable es que desaparezcan. Si no se logran desaparecer, que baje el monto. Esa desigualdad que hay de lo que un trabajador de carne y hueso gana por dejar 30 años de su vida en lo mejor que le pudo dar a su familia, es irrisorio hacer una comparación. Y concluyo, seguiremos trabajando mexicanos para buscar mejoras como al día de hoy pocas hemos encontrado. Aún le debemos, falta mucho por hacer, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, diputada. Terminamos con Muy usted bien, el pues programa. aprovechando el minuto que queda, yo quiero Poquito. comentar, ¿no?, a nuestro auditorio. Yo pertenezco al Partido de Acción Nacional y en él tenemos una agenda laboral que nos hemos formado y fijado para poder atender muchas necesidades. Yo creo que, como lo comenté al inicio, hemos hecho algo, tenemos algunos avances. Quiero comentar y decir sobre lo que habló Julio de justicia laboral. Ahí tenemos varios pendientes que son los que tenemos que atender. Todavía hay situaciones de justicia laboral que tenemos que reforzar en materia de la ley que se aprobó. Entonces yo creo que esa tarea hay que asumirla porque es nuestra responsabilidad en general. Entiendo lo del tema del Congreso, pero entiendo que hacia afuera nosotros nos debemos a todos los mexicanos y a todos los trabajadores de México. Yo creo que la capacitación tenemos no dejarla de lado, como siento que en esta ley quedó, ¿sí? Porque la capacitación, ¿qué le da a un trabajador? Le da competitividad, ¿sí? Tenemos nosotros que impulsar, como lo he estado yo también haciendo, el tema de la productividad en el trabajo, ¿no? Que esto ayude para que un trabajador más capacitado es más productivo, más competitivo y tiene más ofertas también laborales a donde él acudir y poder tener un ingreso mejor para su familia. Yo creo que México tiene muy buena masa laboral, hay que fortalecerla en todos sentidos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por su participación, gracias por su pasión, gracias por sus conceptos y nosotros estaremos aquí en el próximo programa desde el Congreso. Gracias.